Inmediatamente después del gol, todos los compañeros fueron a alentar y a apoyar a Josema Jiménez. Buscaba Prato, no podía. Lodeiro, la bajaba Cavani, presionaba Mascherano. Falta contra Corujo, dice que no el árbitro. Un minuto más. Sí, señor. Busca Dybala, le queda Prato, falta. Le piden todo, la amonestación a Dybala, se va. Ojo. Y se va Dybala. Se la pidió todo Uruguay. Doble amarilla. Será roja para Dybala. Pará, le dice Messi. No. Es que la amarilla, esta creo que está bien, Sí, la primera no. habrá sido un error la primera, Sí, señor. no la segunda. Afuera Dybala, expulsado. Una pena, ¿eh? Increíble. Primer partido como titular de los 4 que jugó en la selección. Se va expulsado. Ya no solo no va a poder jugar en Venezuela. Lo consuelan. Llorando desconsolado, ¿eh? Vino su familia de Laguna Larga, Córdoba. Que rápidamente le recuerda a Dybala lo que le pasó en el primer partido a Messi en la Claro, mayor. con Hungría te iba a decir. Me Mirá, hizo mirá. acordar a eso cuando Messi le tocó la cabeza. Mirá cómo conmueve esto, qué instantáneo el llanto, esa reacción. Di María que lo va a consolar. Mirá la gente. Dybala, Dybala. Esa fue la primera, la que traía dudas. Acá llega llega tarde, tarde. pero con violencia. Típica jugada de amarilla, los uruguayos rodean a Bascunián, que igual ya la decisión la tenía tomada porque rápidamente llevó la mano al bolsillo. Esta es una de las imágenes de la noche. El festejo con descarga de Messi y el llanto de espíritu amateur de Dybala.